que toqué fondo, acaba de cerrar un negocio, una herbolaricia, a manifestar, a visualizar todos los días con esa pasión, tal como lo cuenta, incluso a dibujar la casa que quería, con las gallinas correteando, la gente feliz alrededor y también a través de la lotería, como muchos que nos toque la lotería. Hola, muy buenas. En el día de hoy voy a contar cómo la ley de la manifestación se manifiesta, pero se manifiesta aquello de lo que necesitas y no de lo que quieres, atendiendo a eso interno desde la causa. Al final, como resultado, en efecto, se manifiesta lo que sí de verdad quieres. Voy a contar mi historia, cómo lo puse yo en práctica y cómo manifesté aquello de lo que quería, pero se manifestaba en lo que necesitaba más que lo que quería. Todo empezó tocando fondo. Un momento de mi vida en los que toqué fondo. Acababa de cerrar un negocio, una herbodietética tenía en aquello entonces, con un bebé de 1 año y me estaba divorciando. Entonces apenas sí tenía yo ni para pagar el alquiler. En esos momentos yo vivía en la playa y llegó el libro del secreto a mi vida. Bueno, pues yo me aferré y me acogí a aquello de lo que... para poder salir de la situación. Total, me di cuenta de que, oye, podríamos crear nuestra realidad. Había algo que no nos habían enseñado y, oye, si esta gente lo cuenta, puede ser. Pues venga, todo disciplinada, yo me puse a manifestar, a visualizar, con meditaciones, a sentir, a vibrar todos los días con esa pasión, tal como lo cuenta el libro. En esos momentos, mi ilusión era irme a vivir al campo con mi hijo pequeño, rodeada pues de gente para que él no viviera solo y a la misma vez a ver si era posible de que el padre pudiera vivir en la misma zona común, pero independiente en su casa. Si mi hijo podría, aunque estuviéramos divorciados, mi hijo podría vivir con su padre y con su madre. Así que me puse incluso a dibujar la casa que quería, con las gallinas correteando, la gente feliz alrededor y también, como no veía otra manera de cómo manifestar eso, pues yo creía que a través de la lotería, como muchos que nos toque la lotería, claro, ahí se van manifestando muchos programas que tenemos internos, porque cuando tú quieres que o crees que solo a través de esa vía vas a ser libremente financiero o financiera, es porque no te crees capaz de que tú por tus mismas capacidades vaya a construir esa vida de libertad financiera. Entonces ahí se manifiestan lo que es carencia, lo que es insuficiencia, lo que es desvalorización, una serie de programas infinitos. Pero yo no entendía en esos momentos todo eso. Yo solo creía que era como te explica el libro del secreto, que es haciendo chas y aparece a tu lado, como si de magia se tratase. Yo en esos momentos hacía meditación trascendental, en los que me tiraba 1 hora, 2 horas, en pensamiento cero, en silencio, con la mente, solo conectada conmigo misma, con esa consciencia. Y me llamaron por teléfono. Cojo el teléfono y era un señor inglés. Antes de eso, voy a hacer hincapié en que yo estaba buscando por la zona donde yo vivía, ¿vale? Por donde yo vivía era muy caro esa zona, entonces bueno, me expandí y dije, mirad, hacia donde el universo quiera llevarme. Y puse un anuncio en 1000 anuncios detallado con lo que yo podía pagar en esos momentos, cómo me gustaría vivir y sobre todo desde el amor y el respeto hacia los niños. Bien, todo eso lo puse en 1000 anuncios. Pues como iba contando, después de una meditación, me llamaron por teléfono y era un señor inglés que por la otra zona, a unos 30 minutos de donde yo vivía, pues había una casa dividida en varias casas independientes, en las cuales pues una estaba libre y entraba la luz y el agua incluido. O sea, me pareció fantástico de decir, bueno, aunque la zona donde me estaba libre era pequeñita, pero me sobraba porque luego había como unos 6000 metros de terreno en los que ahí se podía corretear. Luego en la misma casa había varias personas viviendo, diferentes familias. La casa está en 4 partes, por lo que mi hijo iba también a estar con más amiguitos y no se iba a criar solo. Me pareció genial. A las 2 semanas ya me habían mudado allí, por lo que estaba a gusto, estaba feliz y de pronto la familia que vivía encima mía
se marchó y quedó libre esa casa, que era la parte más grande. Por lo tanto, el padre de mi hijo también se pudo mudar. A pesar de que él no estaba muy de acuerdo de estar viviendo todo tan cerca. Pero bueno, yo era como mi carencia de la infancia, de no haberme criado con mis padres, pues esa carencia yo la proyectaba a través de mi hijo para que él no la padeciera. Error. Pero bueno, resulta que se vino a vivir. Y ¿os acordáis que dije que en mil anuncios yo puse que personas que hacia el respeto y el amor hacia los niños? Bien, pues empecé a descubrir que el dueño de esta casa acaba de tener un hijo con su hija adoptiva. O sea, vivía con su hija adoptiva, que tenía 18 años y el dueño tenía 55 años. O sea, fíjate, le doblaba la edad prácticamente más de doblársela, casi triplicársela. Y acaba de tener un hijo con su hija adoptiva. Desde el amor y el respeto hacia los niños. Pero bien, yo no veía que el hombre se portara mal. Él era agradable y atento. Al cabo de unos años, entra en prisión por pederastia. Le habían denunciado su hija adoptiva y otra hermana que también adoptaron. Yo dije, bueno, pero si yo había puesto desde el respeto y el amor hacia los niños, un universo que no has entendido. Claro, desde el amor y el respeto a los niños, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué yo puse eso? Porque mi miedo era que no se respetara a un niño. Porque yo viví unas circunstancias, también de niña, en la que no sentí ese respeto, en la que no sentí esos cuidados. Me dieron mucho amor, pero sí que, bueno, viví una serie de circunstancias no muy agradables. Por lo que ahora se me manifiesta esto. ¡Wow! Aquellos miedos míos proyectados. Pero yo en esos momentos no entendía nada. De seguido, se viene a vivir una chica que yo la consideraba amiga para compartir la casa con el padre de mi hijo, ya que era muy grande y de esa manera los gastos a media. Bueno, pues, ¿acordáis que dibujé las gallinitas por medio? Bien, pues las gallinas siempre estaban sueltas y se estaban metiendo dentro de mi casa. Voy a resumirlo. Al final terminamos en juicio entre esa chica y yo. O sea, no comprendía nada. La casa era tal cual yo la dibujé, eso sí quiero decirlo. La casa era tal cual. O sea, no me lo podía creer, con piscina, con tal. O sea, era tal cual la casa. Pero se estaban desatando una serie de circunstancias que yo no entendía. Entonces, al final manifiestas lo que necesitas o lo que hay en ti, porque al final el subconsciente es lo que te va a guiar y de lo que vas a proyectar. ¿Qué pasa? Que de seguido vienen y cortan la luz, Iberdrola, y nos damos cuenta que, claro, la luz y el agua iba incluida. El agua venía del pozo, pero la luz estaba enganchada a Iberdrola. El dueño la había enganchado, por eso todo iba incluido gratis. Claro, yo no comprendía aquí nada, no comprendía nada. Y sucedieron una serie de circunstancias de vivencia hostil, gente con conflictos, situaciones de carencia. Así que comprendí que después de estos años, ya han pasado casi unos 10 y 15 años de todo esto que empecé a descubrir que hasta que no trabajas, hasta que no trasciendes, hasta que no sanas, resuelves todos esos programas internos, todo ese sistema de creencias, al final vas a atraer todo eso que hay en ti, no lo que quieres. Tú crees que a través de ese material te va a rellenar ese vacío, pero ese vacío no te lo va a terminar rellenando ni aunque de verdad se manifestara, como fue en mi caso, que aunque la casa no me tocó ni la lotería, pero vivía al final en la casa gratis, como si de verdad fuese mía, pero por otros caminos que el universo decidió. ¿Y cuál era el escenario en el que yo estaba rodeada? Pues todos esos conflictos, todas esas resistencias, todas esas faltas, toda esa carencia, toda esa insuficiencia mía, toda esa necesidad de aceptación, todo eso se envolvió en una espiral y era lo que me rodeaba. Hasta que descubrí cómo era la manera de
atraer la ley de la atracción, para que se manifestara la ley de la atracción y trabajar en aquello que sí de verdad quería. Porque lo que yo pedía era desde el ego y lo que de verdad necesitaba provenía del ser. Entonces se va a manifestar más de lo que tú imaginas, pero como es adentro, es afuera. Y lo que hay internamente es lo que vas a proyectar. Así que una vez trabajado todo eso, hoy por hoy sigo viviendo en la misma casa, en la cual la utilicé como un trampolín para desinstalar todo aquello, todas esas heridas no resueltas y poder crear la versión que yo quiero y a la misma vez, como resultado en el efecto, manifestar todo aquello que ya soy. A día de hoy estoy terminando un grado superior en finanzas, he creado mi plataforma holística para acompañar a todas esas personas que no saben utilizar la ley de la atracción o que quieren trascender. He creado mi propio método, Sináptica Consciente, donde se cambia esa información, un libro curso de transformación completa, donde se hace una serie de ejercicios para depurar la mente. Y ahora sí, ya se empezó a construir la casa que de verdad quería, desde el ser, no la que anteriormente quería desde el ego. Y es que en el plano energético todo funciona al revés. Cuando necesitas nada, lo atraes todo. La paciencia infinita te trae resultados inmediatos. Cuando disfrutas de estar solo o sola, más personas quieren estar a tu lado. Mientras más das desde lo completo, más recibes. Cuando dejas de buscar validación, más atención obtienes. Cuando sueltas el resultado y te enamoras del proceso, el resultado se manifiesta. Y cuando entiendes que no hay un lugar al que llegar, el momento presente te lleva a cualquier destino. Suelta y confía, desapégate del resultado. ¿Quieres manifestar todo aquello que tú creas que deseas? Ponte a trabajar en la parte interna. Se va a manifestar. ¿Qué quieres? Todos queremos lo mismo: paz, armonía, equilibrio, libertad, seguridad, confianza. Pues trabaja en todo eso. ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero, tienes libertad, tienes paz, tienes tranquilidad, pero si tú trabajas en la libertad ya está presente. O sea, eso externo como resultado se manifiesta, porque tú ya estás trabajando en la causa interna, que es trabajar esa seguridad en ti, esa tranquilidad en ti, esa libertad en ti, ese reconocer que tú eres válido. Para tú ser válido, que ya lo eres, solo tienes que reconocerlo. ¿Qué puedes crear? Conviértete en algo bueno de una cosa. Ser el mejor. Conviértete en el mejor, en una cosa. Luego más, pero primero en una cosa. No pierdas el foco. Y es imposible que no tengas resultados positivos. El año tiene 365 días. Dice que al año pueden venir 3 días de suerte. Pero claro, ¿qué días de esos 3 días de todo el año va a venir la suerte? Bueno, pues si están los 365 días del año dándole duro, te pillará esos 3 días de buena suerte. De por medio, una llamada, un contacto, una sincronicidad, una alineación de los astros. Hay atención, hay vibración, hay ganas, hay frecuencia y resultado, manifestación. Por supuesto, siempre estar en coherencia, que lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que quieres estén en armonía, estén en frecuencia, vayan a una, esas 4 partes. Eso es estar en coherencia con uno mismo. Como resultado, el tener, el manifestar, el materializar. Así que esta es mi experiencia, esto es lo que fue, y mis ganas, mi cometido y mi objetivo es compartir con la gente, con las personas que quieran acoger este mensaje, para que no tengan que pasar todos esos años que yo tuve que pasar hasta entender cómo funcionaba esto. Y os invito a mi canal, que tengo todo para poder liberarte, aparte de sesiones grupales que doy e individuales, en los que puedes estudiar cómo trabajar esas capas de cebolla para ir resolviéndolas paso a paso, cómo desprogramar la mente,
cómo a través de audiolibros puedes llegar a la raíz de ese trauma interno que se incrustó y que hoy en día te impide dejar avanzar. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por hacerme partícipe de esta experiencia. Hasta el siguiente. Chao.